Entonces, cuando se escucha por ahí que un maestro va comisionado a un área, no es porque lo manden o lo premien, ¿verdad?, para no hacer nada, sino que por alguna situación es responsable, no, es competente para hacer esa actividad, no quiere decir que no haga nada. Entonces, hoy en la actualidad se está viviendo, yo creo que un golpeteo hacia los maestros por un decreto que acaba de sacar el gobernador de Nayarit. ¿Usted sabe algo sobre eso? Bueno, sí, mira, entendemos que el estado de Nayarit, creo o quiero creer que ese es el origen de ese decreto, que tiene que ver con la racionalización del recurso que el estado de Nayarit recibe de la federación, pero no solamente para educación, sino para diferentes rubros. Pues casualmente la educación y los maestros, pues como que somos los favoritos para que luego nos racionalicen o nos señalen o nos dediquen este tipo de actividades. A partir del 18 de enero, efectivamente, se publica ante el Diario Oficial de la Federación un decreto administrativo que tiene que ver precisamente con el tema de las comisiones. Sí. Y tú hace rato tocabas un punto muy importante. Por supuesto que un maestro, cuando es comisionado a desempeñarse en determinado espacio burocrático, educativo y demás, es porque previo a ello ostenta un perfil académico o una experiencia en el servicio, sí, para ir a desempeñar esa función. No en todos los casos, si puede haber uno, dos o no sé, tendrán que probarlo quien lo manifiesta. Son comisiones para alguien que va a ir a un lugar a no desempeñar nada o a justificarse ahí simplemente porque esté de vacaciones. Sí. No, yo conozco a muchos que le llaman comisionados y terminan trabajando más que cualquier docente de jornada. Sí. Entonces, lamentablemente, esos tiempos extras no les son pagados a esos compañeros. No, nadie. Entonces, sí, hay que revisar muy bien ese decreto, porque ese decreto, les digo a la autoridad y se los digo desde aquí, tienen un serio y un grave problema de interpretación del decreto, pero además les digo, también existen principios generales del derecho que dicen que ninguna ley o decreto o reglamento será retroactivo en perjuicio de persona alguna. Entonces, todos estos compañeros que están en esas funciones desde antes del 2015, desde hace muchos años en la función, no puede venir un decreto y decir simplemente tú eres un comisionado y en automático te vas a ir por ejemplo, a tus techos financieros porque ahí correspondes. Porque bueno, pues yo les diría, pues algunos maestros son maestros, no tienen problema en irse al aula o a donde les corresponde, pero sí le van a exigir a la autoridad. Entonces desocúpame ese espacio donde tú me estás pidiendo que me vaya, porque tiene 10 años ocupado. Sí. Ya ni siquiera por la persona que originalmente llegó ahí, ya está disperso en varios lugares. Hay maestros que están en la sierra, en otros lugares ya. Entonces, sí, más alejados. ¿Cómo vas a generarle condiciones para que se regrese a ese lugar? Cuando además, en el lugar que actualmente devenga su salario, es auténticamente legítimo. Claro. Sí, porque no se lo otorgó él solo, se lo dio una autoridad que tenía en su momento y tiene en sus momentos facultades para haberlo enviado donde lo envió, con su nombramiento respectivo, por supuesto. Sí, así es. Tiene que llevar su nombramiento para justificar la presencia en ese lugar. Y para que le pudieran emitir un pago, si no emiten un pago. Tenemos una nómina centralizada, el FONE. Sí. Es una nómina centralizada, o sea, es un recurso que llega de la federación. Si no lo justificas desde el Estado, no te emite el pago alguno. Tuvo que haber estado debidamente acreditado, justificado para que llegara su salario. O sea, okay. creo que, y discúlpeme, pero creo que les falta estudiar un poquito más esos fenómenos. Y ese decreto va a golpear a los bolsillos de los maestros, porque los maestros en la actualidad no nomás comen de maestros. Tenemos que hacer, me incluyo porque así pasa, tenemos que hacer más actividades para justificar el gasto en la casa, para complementar, mejor dicho, el gasto en la casa. Fíjate que ese también es un tema muy sentido. Muchas de las veces nos preguntamos por qué el maestro perdió vinculación con las comunidades en donde se desempeña, pues simple y sencillamente porque
el maestro no sobrevive con el sueldo de maestro. Todos mis amigos maestros que seguramente están viendo este pequeño documental se van a dar cuenta de que un maestro que tiene, por ejemplo, y vuelvo a secundarias porque es mi origen, un maestro que tiene 10 horas, pues no sobrevive con el salario de 10 horas, entonces tiene que regresarse del lugar donde esté dando la clase porque en la tarde tiene una taquería, se desempeña como taxista, lo cual es muy digno, por supuesto, pero él tiene que llevar a cabo otra labor para poder complementar el gasto en su hogar, porque de maestro no sobrevive. Y si me permites, con todo el respeto, amigo maestro, pues tú tienes 2 horas, él tiene solamente 2 horas de matemáticas, producto de una jubilación, y solamente hubo 2 horas, y todos los mecanismos de ingreso, promoción, ascenso, incremento, pues son muy complicados, entonces no le han facilitado el crecimiento a muchos maestros. Así es. Ya de Lusicam, pues ya ni hablamos, ¿verdad? Porque pues nos metemos en berenjenales. Ni Jagodini puede salir de ahí. No, está complicado, la verdad está muy complicado. Mucho candado. Hay que aprender, por supuesto, yo los invito a los maestros a que nos documentemos y aprendamos de los nuevos procesos para ingresar o para crecer, pero definitivamente los maestros no las tienen todas a favor con el salario que reciben y tienen que buscar otras opciones. Por eso de ahí que muchos maestros pues no dan el extra en las comunidades porque no pueden.